Nivel 4. Mi amiga Kira siempre decía que la vida es como un videojuego difícil y con unas mecánicas terriblemente injustas. Cuando naces, te dan un personaje generado al azar con un nombre, una raza, una cara y una clase social también arbitrarios. Tu cuerpo es tu avatar y aparece en una ubicación geográfica fortuita, en un momento cualquiera de la historia de la humanidad y rodeado por un grupo aleatorio de personas, elementos con los que tienes que intentar sobrevivir tanto como puedas. Hay momentos en los que el juego puede llegar a parecer fácil, divertido incluso, pero otros es tan complicado que puede que te den ganas de abandonar y dejar de jugar. Por desgracia, se trata de un juego en el que solo tienes una vida. Cuando tu cuerpo tiene hambre, sed, se enferma, resulta herido o envejece, tu barra de vida empieza a bajar hasta que se vacía y pierdes la partida. Algunos juegan durante 100 años sin llegar a darse cuenta siquiera de que se trata de un juego o de que hay una manera de ganarlo. Para ganar el videojuego de tu vida, solo tienes que intentar hacer que la experiencia de estar obligado a jugarlo sea lo más placentera posible para ti y para el resto de los jugadores con los que te encuentres en tus aventuras. Kira dice que si todo el mundo jugara así, el juego sería mucho más divertido para todos. Almanaque de Anorak, capítulo 77, versículos 11 al 20. Me levanté a las 10:28 de la mañana mientras sonaba la canción Back in the Time de Hughie Lewis and the News, como Marty McFly. Fue gracias a mi reloj despertador con radio, un Panasonic RC6015, el modelo que tenía Marty en la película. Lo había modificado para reproducir la misma canción a la misma hora que él la oye cuando al fin consigue regresar al futuro. Aparté las sábanas de seda de mi cama king side y apoyé los pies en el suelo de mármol con calefacción. La computadora de la casa se dio cuenta de que ya me había despertado y abrió de inmediato las persianas enrollables para dejar al descubierto una vista de 180 grados de la extensión de bosque que rodeaban mis tierras y del skyline irregular de Columbus en el horizonte. Aún no me lo creía. Me despertaba en esa habitación y con esas vistas todos los días. Hacía no mucho, despertarme así había sido suficiente para dibujar una sonrisa en mis labios y empezar el día con ganas. Pero hoy en día no lo era. Estaba solo, en una casa vacía y en un mundo al borde de la destrucción. Los días así, las 4 horas que tenía que esperar antes de ponerme los auriculares Oni y escapar al oasis, se alargaban y se me hacían eternos. Me fijé en el edificio de Grigerius Simulation Systems, una punta de flecha brillante de cristales espejados que se alzaba desde el centro de la ciudad. La sede de GSS se encontraba a unas pocas manzanas del antiguo complejo de rascacielos de IOI, lugar donde había pasado algo de tiempo siendo un recluta. Ahora también pertenecía a GSS. Convertimos los 3 edificios en hoteles Body Locker gratis para las personas sin hogar. Ya se pueden imaginar a quién de los 4 se le ocurrió la idea de esa iniciativa. Unos centímetros a la derecha de los rascacielos, vi también el contorno del Hotel Hilton remodelado en el que me había hospedado durante el último año de la competición. Ahora era una atracción turística. La gente compraba entradas para ver el pequeño apartamento de 3 por 3 metros en el que me había aislado del mundo para centrarme en la búsqueda del huevo de Pascua de Halliday. No estoy seguro de si esas personas se daban cuenta de que fue una de las peores y más solitarias épocas de mi vida. Una vida que ahora parecía ser muy diferente. Ahora me encontraba junto a la ventana, con gesto triste, el síndrome de abstinencia y a la espera de la próxima inyección de Lonnie. Hacía unos años había hecho que demolieran las torres de Portland Avenue de Oklahoma City, el lugar donde había crecido, para levantar un monumento para mi madre, mi tía, la señora Gilmore y todos los pobres diablos que habían tenido la mala suerte de morir en ese cuchitril. Pagué la mudanza de todos los residentes para reubicarlos en unos apartamentos que construí expresamente para ellos en las afueras de la ciudad. Me hacía sentir muy bien pensar que los antiguos residentes de las torres, al igual que yo, habían conseguido convertirse en algo que jamás habrían imaginado ser: propietarios de una casa. El lugar en el que crecí ya no existía, pero aún podía visitarlo siempre que quisiese, ya que en el oasis había una recreación muy precisa de las torres de Portland Avenue, tal y como las recordaba, construidas a partir de fotos y videos de la ubicación real que se habían tomado antes del bombardeo.
Se convirtió en una atracción turística del oasis muy popular, y también en un lugar que solían visitar las excursiones de las escuelas. Aún iba de vez en cuando. Me sentaba dentro de la meticulosa recreación de mi antigua guarida y me maravillaba del viaje que había llevado desde ese lugar hasta donde me encontraba ahora. La furgoneta que había usado de refugio se había sacado de la pila de basura y llevado en avión a Columbus para exhibirla en un museo de GSS, pero yo prefería visitar la simulación de mi escondite en lugar de una versión en el mundo real, ya que en el oasis mi guarida seguía enterrada bajo una pila de vehículos abandonados en la base de las torres de Portland Avenue, que seguían intactas como lo habían estado durante toda mi infancia, antes de que las bombas de Sorrento las derrumbasen y pusiesen punto final a mi niñez. A veces deambulaba por la réplica de la torre en la que se encontraba la vieja caravana de mi tía Alice. Trepaba por las escaleras, entraba, me acurrucaba en la esquina del cuarto de la lavadora donde solía dormir y pedía perdón a mi madre y a mi tía por haber sido el causante involuntario de sus muertes. No sabía a qué otro lugar ir para hablar con ellas. No tenían una tumba que pudiese visitar. Tampoco mi padre. Los tres habían sido incinerados, cada uno después de su muerte, gracias al programa gratuito de cremación y reciclado de residuos de la ciudad. Ahora no eran más que polvo al polvo, y cenizas a las cenizas. Esas visitas me hacían comprender la razón por la que Halliday había recreado Milltown con tanto detalle, a pesar de haberse tratado de un lugar que de seguro le traía amargos recuerdos de su infancia. Lo hizo porque quería revivir su pasado, volver a estar en contacto con la persona que solía ser antes de que el mundo lo cambiara. Arriba, chico. Tartamudeó una voz familiar al tiempo que entraba en el baño. Miré a un lado y vi a Max, mi antiguo programa asesor que me sonreía desde la superficie del espejo inteligente que había sobre el lavabo. Buenos días, Max, murmuré. ¿Qué pasa? Calabaza, respondió. Esa ha sido fácil. Hazme otra pregunta, venga. Al ver que no respondía, puso el gesto de un músico de heavy metal y empezó a tocar la guitarra en el aire mientras gritaba. El mundo de Wade, el mundo de Wade. Marcha, marcha, es genial. Puse los ojos en blanco y abrí manualmente el lavabo para que captara la indirecta. No, mira, qué público tan exquisito. ¿Te has vuelto a levantar con el pie izquierdo? Sí, eso parece, dije. Reproduce la lista musical matutina, por favor. This Must Be the Place, Navy Melody, de Talking Heads, empezó a sonar por los altavoces de la casa y me sentí mucho más relajado de inmediato. Mercy Max, de Rie Mon Ami. Había reinstalado Max Headroom versión 3.4.1 como programa asesor hace unos pocos meses. Creí que su presencia me ayudaría a recuperar la mentalidad que tenía durante la competición de Halliday, y había funcionado, de cierto modo. Era como visitar a un viejo amigo, y lo cierto era que necesitaba la compañía. Pero en el fondo sabía que hablar con tu programa asesor solo era un poco menos raro que hacerlo contigo mismo. Max me leyó los titulares del día mientras me ponía un pants. Le dije que ignorara todas las noticias relacionadas con guerras, enfermedades o hambrunas, y terminó por leerme el pronóstico meteorológico. Le dije que no se molestase, y luego me puse mis nuevas gafas de realidad aumentada o Kagami Nespex y bajé las escaleras. Max me acompañó apareciendo en una sucesión de pantallas CRT que había por toda la ruta. La antigua mansión de Halliday daba la impresión de estar desierta incluso en mitad del día. Unos robots humanoides de última generación se encargaban de los quehaceres domésticos mientras dormía, por lo que nunca llegaba a verlos. Tenía un cocinero personal humano llamado Demetri, que no salía de la cocina. El equipo de guardias de seguridad que estaba apostado junto a la puerta principal y patrullaba el terreno de mi casa también era humano, pero solo entraba en el edificio si sonaba una alarma o si yo lo pedía. Estaba a solas con mi soledad la mayor parte del tiempo, en una casa gigante de más de 50 habitaciones, entre las que se encontraban 2 cocinas, 4 salones, 14 dormitorios y un total de 22 baños. Aún no tenía ni idea para qué había tantos baños ni dónde se encontraban la mayoría. Supongo que era fruto de la excentricidad del antiguo propietario del lugar. Me había mudado a las tierras de Halliday una semana después de ganar la competición.
La casa se encontraba al noreste de las afueras de Columbus y en esa época estaba vacía del todo. Tal y como él había dejado escrito, las posesiones de Halliday se habían subastado después de su muerte 5 años antes, pero la escritura de la casa y las 12 hectáreas de terreno formaban parte de su herencia, por lo que las heredé con todo lo que quedaba dentro. Samantha, H. y Shoto fueron lo bastante amables para venderme la parte que les correspondía y convertirme en el único propietario. Ahora vivía en la misma fortaleza recóndita en la que mi héroe de la infancia había permanecido apartado del mundo durante los últimos días de su vida. El lugar en el que había creado las 3 llaves y las 3 puertas. Que yo supiese, Halliday nunca le había dado un nombre al lugar, pero a mí me dio la impresión de que necesitaba uno, por lo que lo bauticé Monsalvat, el castillo apartado en el que Sir Parcival había encontrado al fin el Santo Grial en algunas versiones de la leyenda artúrica. Llevaba más de 3 años viviendo en Monsalvat, pero la mayor parte de la casa aún seguía vacía y estaba sin decorar. A mí no me lo parecía, gracias a que las gafas de realidad aumentada que siempre llevaba puestas la decoraban para mí sobre la marcha mientras la recorría. Cubrían las paredes vacías de la enorme mansión con grandes tapices, cuadros de valor incalculable y pósteres enmarcados de películas. Llenaban todas las estancias vacías de muebles ilusorios y una decoración elegante. Al menos hasta que ordenaba al sistema de realidad aumentada que cambiase toda la decoración para mis ejercicios matutinos, tal y como estaba a punto de hacer ahora. Carga el templo maldito, dije mientras llegaba a la parte inferior de la enorme escalera. El recibidor vacío y pasillos tenuemente iluminados de la mansión se transformaron al instante en un enorme laberinto subterráneo de cavernas y pasadizos. Y cuando bajé la vista hacia mi cuerpo, vi que el pants que llevaba puesto había sido reemplazado por un perfecto y completo disfraz de Indiana Jones, con su ajada chaqueta de cuero, un látigo colgado a la derecha de la cadera y un maltrecho sombrero de fieltro. La canción principal de Indiana Jones empezó a sonar mientras trotaba por el pasillo y toda una variedad de obstáculos y enemigos empezaban a aparecer frente a mí, obligándome a esquivarlos o atacarlos con mi látigo imaginario. Ganaba puntos por cada obstáculo que evitaba y por cada enemigo que aniquilaba. También podía ganar puntos adicionales por mantener un buen ritmo cardíaco y por liberar a los niños cautivos en celdas que usaban como mano de obra esclava y que estaban dispersos por todo el camino. Corrí un total de 8 kilómetros de un lado a otro de la casa una y otra vez y conseguí superar mi récord anterior. Cerré el programa y me quité las gafas de realidad aumentada. Después me sequé con una toalla y bebí algo de agua antes de dirigirme al gimnasio. De camino me detuve frente al garaje para admirar mi colección de autos. De todos mis rituales diarios, ese era el que nunca fallaba a la hora de arrancarme una sonrisa. El enorme garaje de la casa contenía 4 réplicas de coches sacados de películas clásicas, los mismos 4 que habían inspirado mi vehículo del Oasis, el Ecto 88. Tenía unas réplicas muy fidedignas de la máquina del tiempo DeLorean DMC-12 de 1982 del Dr. Brown antes de modificarlo para volar. El Cadillac coche fúnebre Ectomobile de 1957 de los cazafantasmas, el Ecto 1. El Pontiac Favorite Trans Am Industries Night 2000 de 1982, Kit, con modo super persecución. Y finalmente, al fondo del garaje, una réplica del coche de propulsión penetrador de materia del Dr. Búcaro Banzai, construido con una furgoneta Ford F y muy modificada de 1982, con entradas de aire de un avión transporte DC-3 atornilladas al chasis, así como la cabina de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial, un motor de reacción con turbina y paracaídas para desaceleraciones rápidas. Nunca había usado ninguno de esos autos. Me limitaba a pasar por el garaje para admirarlos. A veces me sentaba en ellos, con todas las pantallas y paneles de control iluminados, mientras escuchaba bandas sonoras de películas e intentaba inspirarme para el siguiente capítulo de mi serie de películas, Ecto 88, un proyecto en el que había empezado a trabajar porque mi psicólogo me había recomendado que podría venirme bien tener una afición creativa. GSS ya era propietaria de las empresas dueñas de los estudios cinematográficos que tenían los derechos de Volver al Futuro, Los Cazafantasmas, El Coche Fantástico y Las Aventuras de Búcaro Banzai, y pagaba unos considerables derechos de explotación a los herederos de Christopher Lloyd, David Hasselhoff, Peter Weller, Dan Aykroyd y Bill Murray para que me permitieran usar falsactores.
actores duplicados, de todos ellos en mis películas. Básicamente eran personajes no jugadores con la inteligencia artificial suficiente para seguir órdenes verbales cuando los colocaba en los escenarios de mis películas, que creaba con el popular CineMaster de GSS, un software de creación de películas. Fue algo que me permitió al fin convertir en realidad mi sueño de fan de toda la vida, una película crossover en la que el Dr. Emmett Brown y el Dr. Búcaro Banzai se unían con Industrias Night para crear un vehículo único e interdimensional para los cazafantasmas, quienes tenían que usarlo para salvar las 10 dimensiones conocidas de un transimpacto cuádruple capaz de rasgar el continuo espacio-tiempo. Ya había escrito, producido y dirigido 2 películas de Ecto 88. Ambas habían tenido mucho éxito para los estándares actuales, ya que conseguir que la gente pagara para sentarse a ver una película era complicado hoy en día debido a las toneladas de opciones baratas que ofrecía la Uninet. Pero las películas no ganaban lo suficiente como para cubrir mis desmedidos costes de producción ni esas caras secuencias de efectos especiales. No me importaba lo que ganasen mis películas caseras, claro. Lo que me importaba era lo bien que me hacía sentir el haberlas hecho, verlas y que otros aficionados disfrutaran de ellas. Ahora trabajaba en Ecto 88 parte 3, el último capítulo de mi gran trilogía friki. Me acerqué para saludar a Keith, que me dio los buenos días. Después apareció Max en una de las pantallas de su cuadro de mandos y lo felicitó por el nuevo disco duro que se había instalado. Kid le dio las gracias, y ambos empezaron a hablar sobre las especificaciones de la memoria como dos obesos en la carretera que hablaban sobre motores. Siguieron haciéndolo mientras yo salía del garaje. Ahora me tocaba levantar pesas en el comedor vacío que había convertido en un gimnasio personal. Max solía animarme con comentarios sarcásticos mientras me dedicaba a levantar las barras. Era un buen entrenador personal, pero al cabo de unos minutos siempre lo silenciaba para ver otro episodio de Doctor Who de la época de Peter Davison. Era una de las series favoritas de Kira Morrow, y Davison era su tercer doctor favorito, después de Jodie Whittaker y David Tennant. Tienes que investigar, me recordaba una y otra vez. No puedes dejar de investigar. Pero no conseguía concentrarme en el episodio. Solo era capaz de pensar en la reunión trimestral de copropietarios de GSS que iba a celebrarse ese mismo día, porque eso significaba que iba a volver a ver a Samantha por primera vez desde la última reunión hacía 3 meses. En realidad, las reuniones se desarrollaban en el oasis, por lo que solo veía su avatar, pero eso no ayudaba a aplacar mi ansiedad. Samantha y yo nos habíamos conocido online por primera vez, a través de nuestros avatares del oasis, mucho antes de vernos en el mundo real. Samantha Evelyn Cook y yo nos conocimos en persona por primera vez en la casa de Ogden Morrow en las montañas de Oregon, justo después de que me ayudara a ganar la competición de Halliday. H y Shoto también estaban allí, y todos pasamos los 7 días siguientes como invitados de honor de Og, conociéndonos en persona. Al fin y al cabo, a los 4 nos habían ocurrido muchas cosas dentro del oasis, y nos unía un lazo muy fuerte. Pero el tiempo que pasamos juntos en el mundo real esa semana nos convirtió en una familia. En una disfuncional podría decirse. Esa también fue la semana en la que Samantha y yo nos enamoramos. Antes de conocernos en el Virreal, ya estaba convencido de haberme enamorado de ella dentro del oasis. Y era cierto. En sentido ingenuo y adolescente. Pero cuando empezamos a pasar tiempo juntos, me enamoré de ella otra vez, mucho más y mucho más rápido, porque nuestra conexión ahora era física, además de psicológica, como era lo natural. Y fue entonces cuando ella se enamoró de mí. Justo antes de besarme por primera vez, me dijo que yo era su mejor amigo y su persona favorita, lo que me hizo pensar que quizá también había empezado a enamorarse de mí dentro del oasis. Pero, a diferencia de mí, ella era lo bastante inteligente como para no confiar ni actuar basándose en esos sentimientos hasta que el filtro de nuestros avatares desapareciera y nos conociéramos al fin en el mundo real. No puedes saber si te has enamorado de alguien hasta que no lo tocas de verdad, me dijo. Y como de costumbre, tenía razón. Cuando empezamos a tocarnos, nos costó mucho parar. Perdimos la virginidad 3 días después de ese primer beso.
y luego pasamos el resto de la semana dándole al entra y sale, como quien dice, cada vez que teníamos oportunidad. Nunca teníamos suficiente, como afirmaba Depeche Mode en su canción Just Can't Get Enough. La casa de Og estaba diseñada para parecer a la versión de Rivendell de las películas del Señor de los Anillos, y al igual que su contrapartidaria ficticia, se encontraba enclavada en un profundo valle que hacía que los sonidos reverbenasen a mucha distancia y llegasen a todas las paredes de las montañas adyacentes. Pero nuestros amigos y el anfitrión fueron lo bastante civilizados como para fingir que no oían el ruido que hacíamos. Nunca había experimentado una felicidad y euforia así, y tampoco me había sentido nunca tan deseado o amado. Cuando Samantha me rodeaba con sus brazos, no quería que me soltara nunca. Una noche decidimos que nuestra canción tenía que ser Space Age Love Song de A Block of Segalus, y la oímos una y otra vez durante horas mientras hablábamos y hacíamos el amor. En la actualidad, me era imposible volver a oír esa canción. La había eliminado de mi configuración del Oasis para asegurarme de que nunca volviera a oírla. H, Shoto, Samantha y yo también pasamos esa semana respondiendo a una batería interminable de preguntas de los medios de comunicación, haciendo declaraciones a varios agentes de las fuerzas de seguridad y firmando una montaña de documentos para los abogados que se encargaban de la herencia de Halliday, que tuvieron que trabajar duro para dividirlo todo entre los cuatro. Nos hicimos muy amigos de Ogden Morrow durante nuestra breve estancia en la casa. Era la figura paterna que ninguno había tenido y le agradecimos mucho su ayuda durante y después de la competición. Lo convertimos en un miembro honorífico de los 5 mejores. Aceptó de buen agrado. Y como ya solo quedábamos 4, la inclusión de Og en los 5 mejores evitó que el nombre se quedara obsoleto. También invitamos a Og a volver a Gregario Simulation Systems como asesor jefe. Al fin y al cabo, era el cofundador de la empresa y el único de nosotros que tenía experiencia como jefe. Pero Og rechazó la oferta. Dijo que no tenía intención de volver a trabajar ahora que estaba jubilado. Nos prometió aconsejarnos siempre que le preguntáramos. Eso sí. La mañana en la que al fin dejamos la casa de Og y nos separamos, nos acompañó a su pista de aterrizaje privada para despedirse. Nos dio a los 4 un gran abrazo de oso y prometió seguir en contacto con nosotros a través del Oasis. Todo irá bien, aseguró. Van a hacer un trabajo fantástico. En esa época teníamos muchas razones para dudar de su predicción, pero todos actuábamos como si lo creyéramos y como si su fe estuviese justificada. Nuestro futuro es tan brillante que vamos a tener que usar lentes de sol, comentó H mientras se ponía unas Ray-Ban y subía a bordo del jet de camino a su hogar ancestral. Cuando Samantha y yo nos besamos para despedirnos en el estacionamiento esa misma mañana, nunca imaginé que sería nuestro último beso. Pero al día siguiente fue cuando descubrí la interfaz neuronal del Oasis, y todo cambió. Sabía que Samantha se enfadaría conmigo por probar el Oni antes de hablarlo con ella, pero había funcionado muy bien y no me había hecho daño alguno, por lo que supuse que perdonaría mi conducta arriesgada. En lugar de eso, se enfadó y me ignoró, antes de poder siquiera terminar de describirle todas las cosas que había experimentado con el Oni, y también las que había tomado de la decisión de no experimentar. H y Shoto reaccionaron a mis noticias con mucho más entusiasmo. Ambos lo dejaron todo pendiente y volaron a Columbus para probar el Oni. Y, cuando lo hicieron, quedaron fascinados por la experiencia, tal y como me había sucedido a mí. Era una tecnología trascendente. La interfaz neuronal del Oasis era la prótesis definitiva. Con ella podías curar temporalmente cualquier enfermedad o herida del cuerpo humano desconectando la mente y reconectándola a un cuerpo nuevo, perfectamente sano y del todo funcional dentro del Oasis. Un cuerpo simulado que nunca sentiría dolor y con el que podías experimentar cualquier placer inimaginable.
Los tres hablamos sin parar sobre todas las maneras posibles en las que el dispositivo iba a cambiar el futuro. Cuando Samantha al fin llegó, las cosas empezaron a irse cuesta abajo y sin frenos. Aún recuerdo todas y cada una de las palabras de la conversación de ese día, porque la grabé sin vergüenza alguna con los auriculares Oni mientras hablaba. En los 3 años que han pasado, he revivido dicha conversación de forma casi semanal. Hacerlo siempre me lleva a pensar que habíamos roto hacía solo unos días.